Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es miércoles 19 de julio del año 2023. Estamos a muy poquitos días de la celebración de las elecciones generales en España, que serán este próximo domingo, 23 de julio. Tengo dos preguntas para ti. La primera es, ¿sabes tú lo que es la Unión Europea? Y la segunda, ¿cuál es la posición que plantea el partido Vox con respecto a la Unión Europea? Si lo quieres saber, mantente hasta el final. Serán unos poquitos minutos. Europa quedó totalmente arrasada, destruida después de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea se planteaba no haya de nuevo un conflicto bélico en Europa. ¿Cómo lograrlo? A través de la interdependencia económica de los países. Significa que yo dependo económicamente de ti y tú dependes económicamente de mí, no vamos a hacer la guerra. Esa es la fuente de la formación de la Unión Europea. Y además, queremos decir que la Unión Europea surge para que no haya de nuevo un conflicto bélico en Europa. Pero antes de seguir, quiero decirte que Europa está formada por Europa Occidental, que es Alemania, Francia, España, esta parte. Europa Oriental, que son los países bálticos, Polonia, Ucrania, Lituania. Y Rusia, que es parte del, vamos a llamarlo el continente euroasiático. Una parte de Rusia pertenece a la Unión Europea y la otra a Asia. Eso es importante que lo sepamos. Lo primero que se hizo fue una comunidad del acero y el carbón. Era para llevar tanto el acero y el carbón del sur, de los países del sur, hasta los países destruidos del norte. Y que llegara a un precio muy barato. ¿Qué se hizo? Pues primero, eliminar los aranceles, es decir, los impuestos fronterizos que se pagaban en cada país. Así que el acero y el carbón, que surgía o venía desde España hacia Alemania, pues no pagaba impuestos en los países en las fronteras, por lo que llegaba a un buen precio a Alemania, por ejemplo, ¿no? Luego se estableció ya una entidad política, la Unión Europea, con un Congreso, un Parlamento, un Consejo, una Presidencia, etc. Y aquí es que viene a convertirse en un problema. Los países miembros de la Unión Europea no tienen soberanía nacional. ¿Qué significa eso? Que una ley establecida en la Unión Europea, en el Congreso Europeo, tiene preferencia a una ley que sea establecida en un Congreso Nacional. Según la Constitución española, la soberanía del pueblo español recae en el Congreso. Ahora ya no, porque recae en la Unión Europea, por lo que el país pierde su soberanía. La pierde totalmente. Y otra cosa es que en la actualidad la Unión Europea es un ente al servicio de una élite global, a una agenda global, como la Agenda 2030, la ideología de género. Y usted cuando ve ahora una reunión de los miembros de la Unión Europea, le encuentran la solapa de los trajes o los vestidos de la mujer, el rosco de la Agenda 2030. Es interesante que las soberanías nacionales de los países de Europa ha sido cedida a la soberanía de la Unión Europea. Pero los miembros de la Unión Europea no son elegidos por el pueblo. Se eligen ellos entre ellos ahí, ¿no? Y quiero que usted vea de hasta dónde va la Unión Europea al servicio no de los intereses de Europa, de los países europeos, sino de las propias políticas que son a las que es sometida la Unión Europea a través de estas lobbies y agencias internacionales. Si un país de la Unión Europea no acepta la Agenda 2030 o la ideología de género, la Unión Europea lo castiga no dándole los fondos europeos, fondos estructurales, se le llama fondo de cohesión de la Unión Europea, no se lo dan, lo castigan porque quiere homogeneidad en Europa con respecto al tema de la Agenda 2030 o de la ideología de género. Pero eso es importante también
que en los propios documentos de la Unión Europea en la actualidad, la política exterior y de defensa de la Unión Europea está al servicio no de la Unión Europea, sino al servicio de Estados Unidos y de Canadá. Escuchen lo que dice en los propios documentos de la Unión Europea. La Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá comparten los valores de democracia, los de derechos humanos, el Estado de Derecho y la libertad económica y política, y tienen intereses comunes en materia de política exterior, de seguridad, la estrecha colaboración y las relaciones estratégicas con los Estados Unidos y Canadá siguen siendo una prioridad para la Unión Europea. Así que tú entenderás por qué la Unión Europea está al servicio tanto de Estados Unidos, de Canadá como de Inglaterra en esta guerra en Ucrania. Lo puedes ver. Inclusive la Unión Europea tiene un fondo con uno de los nombres más terribles, se llama Fondo para la Paz. Y ese Fondo para la Paz se usa para enviar armas y dinero a Ucrania para que se siga manteniendo la guerra. Una guerra que no conviene a los intereses de los países europeos. En todo caso, conviene al interés de una potencia exterior a la Unión Europea. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el planteamiento que tiene el partido Vox con respecto a la Unión Europea? Voy a leerte dos cositas nada más. Dos, no mucho, dos. Es el acápite 283 y creo que uno más. La Unión Europea debe respetar la soberanía nacional de los Estados miembros singularizadas en sus parlamentos. Esto es porque los parlamentos ya no tienen realmente soberanía. El pueblo no tiene soberanía con respecto a las decisiones que se tomen en la Unión Europea. Es decir, que los países que forman parte de la Unión Europea pasan a ser colonias de una entidad que no ha sido elegida por nadie, que no es democrática, aunque en su postulado habla de democracia. Impulsaremos un nuevo tratado europeo que devuelva a los Estados miembros el protagonismo frente a la burocracia de la Comisión Europea que nadie elige. La Comisión Europea está formada por los mandatarios de Europa y dirigida por von der Leyen, por Michel, por Relaciones Exteriores que por él, y el otro está el presidente transitorio de la Unión Europea que en estos 6 meses le corresponderá a Pedro Sánchez. ¿Qué hizo Pedro Sánchez desde que fue elegido como presidente? ¿Cuál fue su primera actividad? Ir a Ucrania a defender al presidente de Ucrania, que me parece bien. Pero, ¿y lo que pasa con los intereses de los países de Europa? Esto es una pregunta. Segundo es que quiero que sepas para que tú veas cómo son colonias la Unión Europea de los Estados Unidos. Cuando se reunió la OTAN aquí en Madrid, el presidente Biden le pidió algo al presidente Sánchez, que le ayudara a mejorar sus relaciones con América Latina y el Caribe. Unas relaciones que Estados Unidos ha ido perdiendo debido a sus políticas muy malas con respecto a los países de América Latina y del Caribe. Pero después de eso vino Hillary Clinton. Escuchó Hillary Clinton. ¿Y qué le pidió al presidente Sánchez? Exactamente lo mismo. Que le ayudara a restablecer unas mejores relaciones con América Latina. ¿Qué pasó? La CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, no se reunía hace 8 años. Y con la presidencia de Sánchez y con una actitud neocolonial, se ha reunido en Bruselas en estos días. ¿Qué pasa a la Unión Europea? Que debido a la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, pues ha perdido la fuente de recursos naturales que tenía en Rusia. Y quiere buscarla en otro sitio. Pues quiere buscarla en América Latina y en el Caribe. Se reúne para decirle, bueno, hay que volver a establecer estas relaciones, pero ahora de dependencia, vamos a ofrecerle 40.000 millones para que ustedes accedan, porque siempre con el dinero se quiere chantajear. Lo que pasa es que los presidentes de América Latina han salido un poquito gallitos. Y le han dicho, no, tenemos que establecer una relación de igualdad.
No puede ser algo neocolonial. Nosotros ponemos los recursos naturales y la mano de obra. ¿Y ustedes qué? ¿Pero qué ofrecen? Que nos van a dar dinero para proyectos. Es que fue vergonzoso, esto es vergonzoso lo que ha pasado en esta reunión entre el CELAC y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Vergonzoso. Porque también busca una relación neocolonial con los países de América Latina y del Caribe. Y es desgarrador que esto se vea. ¿Qué es lo que plantea Vox? No solamente tienen que devolverle la soberanía a los estados nacionales, sino que también la constitución y las leyes de cada país tienen que tener primacía con respecto a las leyes de la Unión Europea. Y está en el capítulo 284. Defenderemos la primacía de la Constitución sobre el derecho europeo, porque la Constitución española no tiene preferencia a la de la Unión Europea. No importa que la Constitución diga algo, si la Unión Europea planteó algo y eligió algo diferente, queda anulado lo que plantea la Constitución española. Y que es importante saber eso. Y final voy a leer el último, porque como decía, no quiero hacer esto muy largo y que te vayas a aburrir, porque sé que te puedes aburrir, no quiero que te aburras. Impulsaremos la recuperación de la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias de nuestros tribunales. ¿Por qué? Porque un tribunal de la Unión Europea tiene preferencia a un tribunal local, nacional. Es decir, que tanto el Congreso pierde la soberanía como la justicia y la economía, porque la Unión Europea establece proyectos y planes económicos para cada país que han sido desastrosos para la economía. Ha sido desastroso también el euro. Cuando aquí había las pesetas, pues comprar con peseta era mucho mejor. Pero cuando se establece el euro, de repente perdimos el 66% de nuestro salario y los precios aumentaron un 66%. Y también el país pierde la independencia monetaria. Es importante que los países recobren otra vez su soberanía y que la Unión Europea pase a ser una organización de cooperación entre países con soberanías propias, ¿no? Y yo creo que es importante porque la Unión Europea ahora es una entelequia no democrática al servicio de intereses foráneos, aun cuando sus posiciones sean contrarias a los intereses de la Unión Europea. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por seguir este canal. Te voy a pedir que te suscribas, que le des un me gusta y que active la campana de las notificaciones. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga mucho, muchas bendiciones. Ha estado contigo desde España tu hermano y amigo Luis Tavares.